quién se quedó con la plata que nunca fue encontrada. Alberto Fujimori pudo reponer 15 millones de dólares en efectivo que sustrajo del Estado peruano para entregárselos a Vladimiro Montesinos en los últimos días de su régimen. Esos 15 millones de dólares salieron de algún lugar. Se presume que los trajo Víctor Aritomi del Japón. ¿Cuánta más plata salió? ¿Cómo pudo tener una vida holgada, ¿no es cierto?, y sus hijos tener estudios en el extranjero? Asunto que ya fue investigado también. ¿Cómo pudo él mantenerse en Tokio sin ningún problema durante varios años, regresar en un avión privado a Chile? ¿De dónde salieron todos esos fondos? Bueno, se ha reabierto la investigación que nunca debió cerrarse. Y ustedes verán que hay algunas sorpresas muy importantes en el camino. Daniel Llovera les cuenta toda la historia. Adelante. Hay que decir también que lamentablemente los años perdidos han dado seguramente posibilidad a estos corruptos a esconder el dinero con más cautela. 7, 8 años perdidos prácticamente. 7 años perdidos, pues. La estrategia anticorrupción para recuperar los cientos y miles de millones sustraídos del tesoro público por la organización encabezada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, pero en particular para empezar a rastrear y llegar a las presuntas cuentas del expresidente, de sus hermanos y de sus allegados, pasa por un momento de replanteamiento luego de que por más de 7 años reinó la inacción y la lenidad en las autoridades. O sea, una nueva búsqueda. Digamos que empezar de cero. Es un poco empezar de cero. Sí, pues ahora van a tener que empezar de cero y van a tener que andar con cuidado. Este replanteo será para las autoridades en efecto casi como empezar de nuevo. ¿Por qué si en los primeros años el sistema anticorrupción pudo detectar gran parte de las cuentas de la red de Vladimiro Montesinos, no ocurrió lo mismo con Alberto Fujimori? ¡Soy inocente! ¿En qué momento se detuvo ese trabajo? Bueno, yo creo que es claro que hacia el 2005, 2006, todo esto que había sido una explosión y que había constituido una especie de primavera anticorrupción, decayó absolutamente casi hasta su desaparición desde el 2006 en adelante. Ya a partir del 2005 las diversas unidades o equipos de la Procuraduría sufren un serio resquebrajamiento. Se pierde fuerza en lo que existía en la Procuraduría, que era la Unidad de Investigación Financiera y Estrategia. Yo renuncié en agosto del 2006. En mi opinión, en mi valoración, fue un esquema deliberado de desmembrar todo el aparato anticorrupción del Estado, empezando por su Procuraduría. Esto ya es 28 de julio del 2006 en adelante, cuando el presidente García asume el gobierno del Estado peruano. De acuerdo a Julio Arbizu, a Luis Vargas Valdivia y a Antonio Maldonado, esa nueva orientación en la tarea anticorrupción provocó también una parálisis en la búsqueda del dinero extraído del fisco peruano y llevado a cuentas en paraísos fiscales. Sin embargo, en pleno gobierno anterior, ocurrió un hecho que hoy va a generar nuevas e inevitables interrogantes. Es noticia, ha podido conocer por fuentes judiciales y de la Fiscalía, que en el año 2007 el Perú recibió de Panamá por canales oficiales información clave, contenida en miles y miles de páginas con datos sumamente valiosos sobre cuentas bancarias que la red de Montesinos movilizó en ese país. Pero sobre todo, contenía al detalle los movimientos que sus operadores efectuaron hacia y desde esas cuentas que le hubieran permitido a la justicia peruana seguir la pista del dinero y quizás llegar al entorno del mismo Alberto Fujimori. Pero eso nunca ocurrió. La información se recibió y luego pasó prácticamente, según las fuentes, al olvido. Y poco se hizo para analizar y rastrear las importantes pistas allí consignadas. En el siguiente reportaje, Es Noticia ofrece algunos detalles de lo que ocurrió con los expedientes panameños y también los posibles planes actuales para dar con las cuentas de Fujimori, de sus hermanos y de Víctor Aritomi.
Ahí hay una responsabilidad compartida, pues, ¿no es cierto? Tanto de los funcionarios del Poder Judicial, los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público que intervinieron en esas investigaciones, que no se preocuparon de impulsar las notificaciones ni se han preocupado de mantener la indemnidad de estos documentos, también como los de la Procuraduría de Anticorrupción o la Procuraduría ad hoc. Es conocido ya que entre los años 2002 y 2003, la Procuraduría ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos que conducía Luis Vargas Valdivia buscó ayuda en varios países para ubicar y repatriar el dinero que vía coimas había obtenido la organización de los años 90. Uno de esos países fue Panamá. 2 años después, este país encontró cerca de 50 cuentas en varias offshore creadas allí para movilizar las comisiones malamente ganadas, vinculadas todas al traficante de armas favorito de Vladimiro Montesinos, Enrique Benavides Morales. En agosto del 2005, Panamá dio aviso del hallazgo al Perú y el entonces procurador ad hoc Antonio Maldonado le remitió la información a la llamada Sala Penal Especial A del Sistema Anticorrupción a través de este documento que presentamos por primera vez. Allí Maldonado señalaba que las cuentas halladas por Panamá, casi todas en el BVA, estaban vinculadas a Benavides Morales, a Moshe Rothschild y a Klaus Corpancho, y pertenecían a 28 empresas offshores, varios de cuyos nombres son hasta hoy desconocidos. Maldonado entonces le solicitó a la citada sala que le pida a Panamá el detalle de las cuentas y esta información llegó en marzo del año 2007 a la Fiscalía y al Poder Judicial y pasó a formar parte del expediente número 40-2002, es decir, el caso de las licitaciones corruptas del Ejército y de la FAP. Fueron 4.322 folios los que envió Panamá, contenidos en 9 tomos, que guardaban información detallada de las cuentas, los montos que movilizaron sus operadores y propietarios, pero sobre todo, los movimientos de entrada y de salida que conducían a su vez a otras cuentas de otros bancos en otros países. Todas estas cuentas llegaron a movilizar cerca de 1.500 millones de dólares. Y según información oficial obtenida por este programa, solo una de ellas, la cuenta de la empresa llamada Treves Intora, movilizó las 2/3 partes de todo ese dinero, es decir, 927.203.094 dólares. De este monto, 3.918.262 dólares se movieron bajo clave cifrada. 2 años después, en el 2009, Panamá envió 2 tomos más, pero según información de fuentes fiscales y judiciales, ni los 4.322 folios iniciales, ni estos, fueron estudiados, analizados, ni aprovechados para investigaciones posteriores y de rastreo de las pistas allí contenidas. Solo la utilizaron para el caso de la adquisición corrupta de armamento, de acuerdo a nuestras fuentes, los vocales Inés Tello, Inés Villabonilla e Iván Sequeiros. El resto, no. Hay que decir también que lamentablemente los años perdidos han dado seguramente posibilidad a estos corruptos a esconder el dinero con más cautela, a moverlo de los lugares por donde había transitado y ponerlo seguramente a buen recaudo. Lo que hubiera permitido en ese entonces es ser lo que se conocen los investigadores en Estados Unidos como el money tracing, seguimiento de las huellas de dinero. Saltar a las otras cuentas, sea las cuentas matrices o las cuentas de destino, para ir pidiendo el levantamiento del secreto bancario de la cuenta matriz, de la cuenta de destino, y de ahí rastrear el origen del dinero por un lado y el final del dinero por otro. Pudo haber ayudado a una investigación eficaz que pudiera haber en efecto logrado ese objetivo, porque también en relación a todas estas empresas había información sobre otra empresa que a través de la cual se habían pagado los estudios de los hijos de Fujimori. No se descarta que el rastreo de las cuentas pudo haber conducido eventualmente al propio entorno de Alberto Fujimori, toda vez que una de las cuentas halladas en Panamá era la de la empresa llamada Ocean Reef Limited. ¿La recuerdan? Se trata de la misma a la que Juana Fujimori, hermana mayor del expresidente,
le vendió esta casa ubicada en Miraflores por $350.000. Es Noticia reveló hace 3 semanas que esta firma llegó a movilizar en Panamá $1.209.000. Yo creo que la revelación respecto a esta cercanía o a esta relación entre Juana Fujimori y este señor Benavides Morales es un indicio importante. Es decir, podría allí efectivamente haber indicios de una operación primigenia, si se quiere. Por cierto, Juana, la hermana menos conocida de Alberto Fujimori, registra 2 transferencias de dinero a una cuenta en el Bank Atlantic de Fort Lauderdale, Estados Unidos, a nombre de su hija Rumi Kagami Fujimori, la propietaria de la casa donde actualmente vive Keiko Fujimori. Los montos fueron de $78.098 y $109.111 transferidos el 31 de octubre del año 2000, 2 semanas antes de la huida del ex jefe de Estado al Japón. En junio del año 2002, la Comisión Townsend en su informe final recomendó hacerle seguimiento internacional a esa cuenta para verificar otras posibles operaciones, pero no hay indicio de que le hayan hecho caso. Según las fuentes consultadas, aún es posible retomar esa tarea, es decir, de revisar y analizar esa información. Solo es cuestión de ubicar el expediente, los tomos panameños y reiniciar la tarea. Claro, todo depende de si ubican los más de 4.300 folios. De encontrarse estos 11 tomos que envió Panamá, ¿todavía se puede conseguir algo? Yo creo que sí, y lo que habría que hacer ahí es, por ejemplo, de inmediato tomar especialistas en estos temas, especialistas en temas financieros, temas de granja. Superintendencia de Banca y Seguros. No necesitamos contratar a grandes expertos, porque estos expertos existen en la SBS, que ayuden a entender. Pero mientras ello se dilucida, la Procuraduría está analizando la resolución con la cual la entonces fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, archivó en enero del año 2012 la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Keiko Fujimori y sus hermanos, por la procedencia del dinero con el que estudiaron en Estados Unidos. Sucede que la fiscal sí encontró suficientes indicios del delito de receptación, aunque este ya prescribió. Pero la fiscal dejó en claro en su investigación que los estudios de los Fujimori y Gucci no pudieron haberse financiado con la venta de la casa de la calle Pinerolo en Monterrico, pues la venta fue posterior a la carrera académica de los jóvenes. Basándose en pericias contables que este programa tiene en su poder, la fiscal Echaíz ordenó los números de Fujimori y concluyó que entre 1999 y 2000 el expresidente tuvo 3 tipos de ingresos: remuneraciones, asignaciones y bonificaciones como presidente de la República por 75.964 soles, como pensionista de la Universidad Agraria 72.777 soles y por dividendos recibidos de Telefónica 11.584 soles. Es decir, en 10 años, Fujimori tuvo ingresos por un total de 160.326 soles, que se movieron a través de 4 cuentas bancarias. Y ojo, después del 2001, buena parte de esos fondos permaneció en dichas cuentas. Entonces, ¿cómo obtuvo Fujimori los $917.681 que requirieron sus 4 hijos para pagar las universidades, viajar, alimentarse y alojarse en Estados Unidos? Tenemos que el caso fue archivado porque en el Perú no se puede juzgar a Fujimori por enriquecimiento ilícito, pues Chile no contempla ese delito. Pero entonces, ¿cuál es el camino que quedaría? Yo creo que es perfectamente posible, y de hecho es una estrategia, separar la imputación penal de la recuperación de activos. Esto en la medida en que hay una serie de dificultades a nivel internacional para proceder a la extradición con fluidez, con rapidez. Si bien esto está archivado, la duda persiste. La duda persiste y podría, si es que existen elementos que permiten establecer de que ese dinero tenía procedencia ilícita y se ha seguido moviendo, podría iniciarse una investigación por lavado de activos. Frente a esos problemas, lo que se ha previsto es solicitar extinción de dominio, sostener enfáticamente que ese dinero que esa persona tiene en otro país es de origen ilícito y por tanto debe regresar a titularidad del Estado. Creo que es una estrategia inteligente, eficaz,
Según una de las pericias contables, Fujimori registra un patrimonio no justificado de $24.525.707. Ello sin contar los movimientos que registraron en bancos japoneses su cuñado Víctor Aritomi y su otra hermana Rosa Fujimori. Pero claro, con la justicia japonesa la historia es otra, pues de las 21 cartas rogatorias que el Perú ha enviado a ese país, ninguna ha merecido respuesta satisfactoria. Por lo menos las autoridades anticorrupción ya parecen tener claro qué hacer para rastrear de nuevo el dinero perdido en los recovecos del sistema financiero mundial. Fácil no va a ser, menos ahora que ya han transcurrido 13 años desde que terminó el régimen fujimorista y se acabaron esos negocios. Y pensar que la historia hubiese sido eventualmente distinta si desde el año 2006 el tiempo y lo avanzado no se hubieran echado a perder. Lenidad, negligencia, vaya usted a saber. Lo cierto es que las cuentas de Vladimiro Montesinos se encontraron rápidamente en Suiza por la efectiva colaboración de la fiscal Cornelia Cova, ustedes recuerdan, del cantón de Zúrich, que fue la que dio inmediatamente la información al Estado suizo y este comunicó al Perú, en medio de la caída del régimen, la cantidad de dinero que se le encuentra a Montesinos, que son más de $200 millones, solo en cuentas a su nombre y de su familia. Pero tenía que hacerse esta otra investigación. Ustedes recordarán, se contrató a una agencia internacional de investigación como Kroll para hacer el trabajo, fue inmediatamente desprestigiada por el fujimorismo, solo se le dio de plazo 1 año cuando te había pedido 5. Lo cierto es que no se sabía que Panamá mandó 11 tomos de información de cada una de las cuentas que estuvieron vinculadas al tráfico de armas. A su vez, esas cuentas registran entradas y salidas de dinero, algunas mucho, algunas poco. Pero ese movimiento te permite, si haces el seguimiento del siguiente banco y luego del siguiente banco, saber finalmente dónde quedó y dónde llegó y de dónde partió. Si tienes el punto de partida, es más fácil saber cuál es el punto de llegada. El asunto es que no se quiso formar un equipo de investigación financiera internacional que fuera siguiendo el camino de la plata. Los americanos dicen follow the money, siga el dinero y encontrará al delincuente. Si usted no sigue el dinero, no lo encontrará. Es evidente que en todos estos años estos movimientos pueden llegar a callejones sin salida, es decir, plata que se retira en efectivo, se pierde en el sistema y entra por otro lado con otro nombre. Pero por lo menos hubiera permitido tener un mejor trazado de los caminos, ¿no es cierto?, del dinero. Se calcula que se traficó con 1.500, 1.800 millones de dólares en estas cuentas. Esa plata no ha sido recuperada para el Perú, para nada. Solamente ha sido recuperado lo que se le quitó a Vladimiro Montesinos, estos más de 200 millones de dólares en Suiza y algunas cosas más en Gran Caimán y en otros lados. ¿Por qué no reclamar el íntegro si ese es dinero del Estado peruano? Pues bien, vamos también hoy día a Alan García, el presidente.